en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Primera a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Señor, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias por una vez más extender tu amor, tu bendición en nuestras vidas, por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor, en tu presencia y plenitud de gozo. Gracias por llamarnos a conocerte, y ahora te pedimos para que por medio de tu palabra seamos edificados y consolados, confortados, amado Dios, y fortalecidos en nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo hace una pequeña descripción de cuál era su conducta, su actitud frente al Señor antes de conocerle y antes de, como él mismo lo menciona, creer en él. Y pues describe que era una actitud, una conducta bastante negativa, en el sentido que él mismo menciona que era un blasfemo, o sea, una persona que blasfemaba, injuriaba el nombre de Cristo. La blasfemia hace referencia a expresarse ante el Señor o del Señor en una forma muy negativa, en cuanto a que quizás conlleve desconocimiento, irreverencia, irrespeto, deshonra, y algo bien importante es injusticia. Generalmente cuando una persona blasfema, está haciendo expresiones de injusticia delante del Señor, o lo que también podemos llamar de maldad delante de Dios. Sí, y también dice injuriador. Injuriador hace referencia también a que muchas de sus expresiones que él hacía en relación a Cristo y a lo concerniente a él eran consideradas, lo que se puede decir, no ajustadas a la verdad, la injuria, lo que también se conoce como calumnia, ¿sí? Injuriosas. Eso es notorio ver en muchas personas cuando pues tienen esta situación de no reconocer a Cristo, de que le atribuyen a Cristo no solamente aspectos negativos, sino aspectos que no se ajustan a la verdad en relación a Él. ¿Estamos de acuerdo? Y no solamente eso, sino que también dice perseguidor. O sea, la conducta de Pablo era pues muy agresiva en cuanto a que lo llevó no solamente a blasfemar e injuriar, sino aún a perseguir a Cristo y a lo concerniente a Él, como la iglesia, sus seguidores. Recordemos que Pablo fue uno de los más fuertes perseguidores de la iglesia de Cristo. Así promovió, dice, y estuvo presente y consintió con la muerte atroz del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. O sea, entendamos que, digamos, la conducta de Pablo antes de Cristo, antes de conocerle a él, denotaba condiciones y características aún humanas, no solamente de tipo espiritual, sino bastante negativas, porque muchas veces uno encuentra gente que no necesariamente tenga la mejor actitud con Cristo, no tenga la mejor relación con Él, lógicamente, pues porque no hay una postura acertada delante del Señor, pero que se mantienen en una línea muy distante en cuanto a que no asumen una actitud ni perseguidora, ni blasfema, ni injuriosa. Se puede decir, se mantienen un tanto indiferentes a la persona de Cristo y a lo referente a Dios. Estamos de acuerdo, en la actualidad uno observa eso. Yo hace un tiempo hablaba con una persona que tenía una condición así de atea, ¿sí? Pero él mismo lo mencionaba, dice, pero yo no digo nada, o sea, no creo, no reconozco, no creo lo que ustedes creen, pero tampoco digo nada indebido, ¿sí? No digo nada, entre otras cosas porque para mí Cristo
digamos, me es totalmente indiferente, no creo en él, no digo nada de los cristianos, no digo nada de sus seguidores y me mantengo en esa postura. No quiere decir que sea la correcta, pero entendamos pues que el apóstol Pablo ya se fue al otro extremo, o más bien hablando de Saulo, ya se fue al otro extremo, de pararse en una condición supremamente equivocada, antagónica y, como vuelvo insisto, y ofensiva delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Que pues pasó al punto de perseguir y, como les describo, consentir y promover la muerte del primer mártir de una forma atroz. O sea, recordemos que Esteban murió apedreado. Eso es una muerte, causarle a alguien una muerte de ese tipo, se necesita tener condiciones muy dañadas aún desde la perspectiva humana. ¿Estamos de acuerdo? Perdónenme lo que digo, pero eso significa ser muy canalla en esta vida, ¿sí? Y mucho más considerando que a quien se le está promoviendo ese tipo de muerte, pues, se puede decir, no es que le esté haciendo algo dañino realmente a la sociedad, porque esa era la posición y digamos la acción de los seguidores de Cristo, que en su desempeño, en su accionar como personas, como institución en cuanto a la iglesia, en ningún momento se conoce que hayan hecho algo nocivo, que hayan hecho algo, como dicen ahora, que represente un peligro, una denigración en contra de la sociedad. No, usted no va a ver a la iglesia de Cristo en su esencia funcionando en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? A lo mucho son personas o somos personas que por aquí nos metemos y que lejos estamos de hacerle daño a la sociedad. Y si lo analizamos desde la perspectiva social, quizás moral, comunitaria, terminamos haciendo hasta un trabajo que contribuye, ¿estamos de acuerdo?, a algo positivo en la sociedad. Y que a alguien que tenga esas características llegue uno y lo mate o consienta la muerte de una persona en ese sentido, eso es como si está muy mal la cabeza, la mente de esta persona, y por ende el corazón está en muy malas condiciones. Ya vuelvo, insisto, aún desde la perspectiva natural. O sea, si usted mira esto y observa a una persona a obrar en ese sentido, usted dice, no vale la pena. Amén. Yo una vez miré una riña callejera y observaba cómo una persona maltrataba a otra, la agredía de una forma muy desalmada. O sea, ya no era una defensa, no era un asunto de la confrontación como tal, sino que se sobrepuso a la persona y comenzó a agredirla de una forma, ¿cómo es que se llama?, con mucha sevicia, ya con el ánimo de no solamente causarle daño, sino se puede decir prácticamente destruirlo, ¿sí? Y la conclusión que a mí me quedó en mi mente es, dije, qué tipo tan desalmado, realmente ese tipo de gente no debería existir. Y la inquietud que salta, y el apóstol Pablo pues hace referencia, pues es que ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas hacia la sociedad y más hacia Dios y hacia lo concerniente al Señor, en este caso representado en la persona de Cristo, pues termina siendo todavía algo muchísimo más, digamos, denigrante. Amén, en el sentido de que, digamos, pues a Cristo no había por qué perseguirlo de esa forma, si lo hablamos, vuelvo, insisto, aún desde la perspectiva humana. Por eso cuando a Cristo lo crucificaron o lo atraparon y ya lo iban a someter al sacrificio, una de las preguntas que hizo Cristo es: ¿por cuál de los bienes que hice, qué pasa? Me condena. ¿Por cuál de todos los bienes? Porque yo no hice sino bienes. Jesucristo no vino a hacer nada malo. Todo aquel que se acercó a Cristo tuvo, se puede decir, la oportunidad de tener una experiencia benéfica con Él, directa o indirecta. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted reconoce a alguien, hagamos de cuenta Carlitos, que es una persona que beneficia en cualquier aspecto nuestra sociedad, nuestra comunidad, y lo reconoce como una persona que en su desempeño lo que hace es eso, beneficiar. Pues uno dice, no, Carlitos es una buena persona, no lo matemos, al contrario, por lo menos dejémoslo sano. Pero si alguno se levanta aquí y dice, démosle duro al Carlos, apedrémoslo, o sea, ¿por qué? ¿De dónde surge eso? Surge de una
muy mala condición, pues, entendamos, espiritual, pero aún natural, y que se alberga esa maldad en la mente, en el pensamiento de la persona. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿de dónde surgían esas actitudes, esas conductas de Pablo? Desde su fuero interno, desde su espíritu, se puede decir, condiciones internas, pero se procesaban ¿en dónde? ¿En dónde se procesan sus acciones, sus actitudes, sus conductas, sus palabras inclusive? Porque aquí él menciona todas esas cosas, dice blasfemo, injuriador y perseguidor. Eso significa palabras, pensamientos y acciones. ¿En dónde se procesa todo eso en cada uno de nosotros? En nuestra mente. Allá es donde se procesa todo lo que a nosotros nos pone en acción. En este caso, toda la maldad que a Pablo lo llevaba, o más bien a Saulo lo llevaba a desarrollar esa conducta frente a Cristo y frente a las cosas de Cristo y a sus seguidores. ¿Estamos de acuerdo? Amén. O sea, allá es cuando usted y yo procesamos nuestras acciones. Donde se procesa es en nuestra mente, en el contenido que hay en nuestra mente, en lo que usted y yo tengamos acá en nuestra mente. Eso determinará qué es lo que procese y en qué forma se manifieste. En este caso, pues ya sabemos esa forma tan horrible en la que se manifestaba, y así es en absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. También podemos decir, es la forma en la que Pablo entendía. Mírenlo, es tremendo esto que estoy tratando de describir, y ojalá usted lleve la idea. Es la forma en la que Pablo entendía. Nuestra mente también se elabora y procesa cosas de acuerdo a las formas, amén, en las que interpretemos o entendamos las cosas que nos corresponden. En el caso de Saulo, él entendía o interpretaba que a los cristianos, ¿qué pasa? Dígalo, hermanos. ¿Están aquí o no? Habría que matarlos. Esa es la interpretación. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿A quiénes vieron ayer el partido de Colombia? Eso. Algunos de aquí yo sí lo vi. ¿Listo? Y usted se da cuenta que después de que pasa el partido, la gente comienza a hacer comentarios. Esos comentarios es de acuerdo a la forma en la que cada uno que interprete, entienda lo que haya visto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahí comienza a emitir. Y entonces, hoy yo estaba mirando por ahí y yo decía, ves poco de comentarios que la gente dice. Sí, y la gente tiene sus maneras muy particulares de entender, de interpretar las cosas. Y eso, mire, se procesa y determina comportamientos, determina acciones, determina pensamientos, posturas, actitudes. O sea que eso es un asunto que le debemos poner muchísima atención. ¿Qué es lo que se procesa en nuestra mente con ese, digamos, con ese paquete de estímulos e incentivos que a ella le llegan y con los cuales procesa todo lo que estamos diciendo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ¿qué es lo que él hace? Blasfemar, perseguir, injuriar a la iglesia. Esas actitudes, pues, es lamentable, porque, vuelvo, insisto, lo dejaba en una postura bastante, se puede decir, negativa con Dios. Amén. No podemos decir que eso lo ponía en una posición acertada, positiva, conveniente con Dios. Y usted va a decir, pero Dios lo llamó y lo llamó a misericordia, dice el apóstol Pablo. Sí, claro, este no es el tema realmente, ¿sí? En el sentido de pensar que esas conductas como tal son las que determinaron la manifestación propia de ¿qué? De la misericordia del Señor, y que eso es algo que en su momento vaya a ser ignorado. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Aquí el apóstol menciona que pues Dios es como que haya pasado por alto todo lo que ha hecho y que sencillamente lo llamó y lo puso en el ministerio como si nada hubiese pasado. Pues no es así, porque en la misma Biblia nos menciona que a Pablo le correspondió padecer gran parte por todo lo que en su momento, ¿qué pasa? Había hecho. Recordemos que el ministerio de Pablo, pongamos atención, el ministerio de Pablo, por eso es importante que nosotros consideremos bien cuál ha sido nuestra postura, y muchas veces inclusive la de nuestros antepasados. Amén. Amén, ¿no?
¿Sí? Eso ¿Cuál ha sido nuestra postura delante del Señor? Porque eso marca. Y a Pablo, aunque fue un ministerio muy ventajoso, muy exitoso, gloria a Dios, Dios lo usó. No obstante, a nivel personal, el ministerio de Pablo fue cargado de mucho padecimiento y mucho dolor. Y la Biblia relaciona que gran parte de eso le correspondió por lo que él había hecho. Él mismo lo menciona. Pero no obstante, Dios tuvo misericordia. Vuelvo, insisto, ese no es el tema. Lo que llama la atención es que el apóstol Pablo dice que todo eso que lo hizo, todo eso que hizo de blasfemar, de injuriar, de perseguir a la iglesia y todas esas acciones atroces que salieron de parte de él, tuvo una situación, tuvo un respaldo, que fue lo que les llevó a desarrollar todo este tipo de cosas que acabé de mencionar. Dice, la ignorancia que había en él. O sea, ¿qué es lo que llevó a Pablo y a todos nosotros muchas veces nos lleva a adoptar posturas frente a la vida en general, pero en este caso más nos concierne frente a quién? Frente al Señor, que tengan un perfil, digamos, en el sentido característico así, injusto, desaprobado, desacertado delante del Señor. Tal vez no a nivel como el de Pablo, que usted dirá, no, pero yo no he sido perseguidor, pero yo no he sido blasfemo, pero tal vez no has tenido el mejor desempeño delante del Señor y quizás no lo estás teniendo. Y acá dice que eso fue determinado porque en la mente de Pablo, escúcheme bien, había ¿qué? Ignorancia, diga ignorancia. Eso es lo que había en la mente de Pablo. Amén. Las interpretaciones que él hacía, como le digo, eran producto de que él tenía una mente ¿qué? Ignorante. Ahora, lo que llama la atención es que si usted mira, y lo que la Biblia dice acerca de Pablo, es que por lo menos desde la perspectiva del conocimiento, Pablo no era ningún ignorante. Porque la Biblia dice que él no era ignorante, él era un tipo estudiado, amén, culto, educado, tal vez mucho más que nosotros mismos, porque la Biblia dice de que Pablo inclusive en relación a las cosas de Dios, él era fariseo, doctor de la ley, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice así que era fariseo. Y no solamente eso, sino que desde su condición personal, cultural y educativa, era una persona muy aventajada. Muchos de nosotros pues llegamos a Cristo en casi que analfabetas. Pero en el caso de Pablo no. ¿Estamos de acuerdo? Si lo podemos cotejar con alguien de la actualidad, podemos decir una persona estudiada, culta, de sociedad. Pablo tenía una posición muy buena en la sociedad que le correspondió a él, pero aún así se llama ignorante. Y llama la atención que aún en las cosas de Dios, porque se supone que él de eso tenía mucho conocimiento, muchos conceptos, para que entienda que muchas veces la ignorancia no significa necesariamente tener nociones, conocimientos de algo. ¿Me estoy haciendo entender o no? Amén. Sí. Eso es lo que pasa. Yo ayer me puse a pensar y meditaba en esta palabra con esos comentaristas de fútbol. Esos usted los coge y saben, le voy a decir, ellos desde el punto de vista conceptual saben más que los mismos jugadores. Hay un calvo que a mí me saca la piedra, pero siempre lo escucho para sacarme la piedra. Y de verdad es eso. Yo lo digo y ese tipo se ve que estudia, se ve que lee, se ve que mira videos, se ve que hace análisis. Amén. ¿Sí? Y usted lo escucha hablar y la conclusión que yo saco, qué ignorante. Es un calvo ignorante. Pero, y si usted me pone a hablar con él, seguramente en muchos conceptos me va a tapar la boca. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Amén. Porque yo de reglas de fútbol no sé nada, de nada. Yo no sé nada, pero él sí. Pero en el ejercicio y lo que sale de él, de acuerdo a lo que estamos hablando, refleja ignorancia, lo que el apóstol Pablo. Yo era fariseo de fariseos, doctor. En cuanto a las cosas del Mesías me las sabía todas. Pero cuando actué delante del Mesías y en relación a no actué sino como un vil ignorante. Y en otras versiones yo encontraba la palabra como un tonto o como un insensato. Y ahí el asunto ya se va de pronto dándonos una luz más clara. Porque la ignorancia no solamente tiene que ver con el sentido de ignorar ciertos aspectos,
sino más bien tiene que ver con el asunto de cómo interpretas las cosas, qué concluyes, qué pensamientos produces acerca de algo. Y en el caso de Pablo, siendo un doctor de la ley, él demuestra ser un ¿qué? Un ignorante. Un ignorante, así lo dice él. Yo ahí lo dice así, porque lo dice en ignorancia. Si tenía ignorancia, ¿qué significa que era? Era ignorante, diga ignorante, eso era Pablo. Y si vamos a coger otro tipo de sinónimos, tonto, fatuo, insensato, necio, y todo eso, usted de ahí en adelante seguramente encuentra más calificativos. Y esa ignorancia, esa fatuidad, esa insensatez, esa tontería, lo lleva a adoptar esa postura delante de Cristo. Y quién sabe qué otro tipo de cosas, porque si esto viene a la mente de Pablo, se puede decir que su desempeño no era el mejor, inclusive como persona, porque vuelvo, insisto, si ya llegaba al punto de matar a alguien, algo en ese sentido, si no era una buena persona y no podía asumir una postura, inclusive se puede decir moralmente, socialmente clara con la vida, ni con la gente, y así uno mira en esta gente. Usted nos ha puesto a pensar, en este mundo hay veces gente que hace cosas, pero que a uno no le caben en la cabeza, ¿sí o no? Y no se identifiquen así con los delincuentes, no. Padres, por ejemplo, que no le dan la comida a sus hijos, ¿sí o no? Amén. No sé, pero yo soy papá, y a mí no me cabe en la cabeza que un padre se tenga que hacer demandar para que le den la comida a sus hijos. Eso me parece. Ni los animales. Mire que cuando los animales desarrollan su instinto paternal, ellos, hijos, a veces los hijos, como a veces hacen sufrir a los padres uno dice, pero es que no. Esposos, aquí hay esposos, hay gente que es casada, y a veces les veo su desempeño, los conozco, como es que se les ocurre tener esos desempeños. Esposas también, no se van a salvar, santas no son todas. Todo determina por cómo interpretan lo que hay en su mente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la característica? Ignorancia. Hay un asunto de ignorancia que se está marcando, que en relación específica a las cosas del Señor, miren lo que dice acá, hay una razón de esa ignorancia, que no tiene que ver con lo que le dije hace un momento, que no tiene que ver con falta de educación, con falta de cultura. Usted puede leer y puede instruirse lo que quiera, pero si no tiene una característica que en relación a las cosas espirituales, a las cosas del Señor, es necesario, y aquí el apóstol Pablo lo dice, sencillamente usted va a quedar en la misma ignorancia. Por eso es que en este mundo hay gente que estudia mucho. Yo les contaba de un hombre que un día llegó a una iglesia a la que yo predicaba, y llegó haciendo alarde de sus muchos estudios. Yo soy doctor en esto, soy teólogo, he estudiado hermenéutica, apologética, semántica y todo eso. Y cuando escuchaba, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque ni siquiera los términos los reconocía en ese tiempo. A duras penas me relacioné con algo de teología. Dije, pero de ahí nada. Y me dijo, soy doctor en divinidades. Yo dije, ¿qué será eso de doctor en divinidades? El hecho es que en su desempeño perfecto, ignorante, que no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Su oficio era meterse en iglesias a esperar a que los pastores terminen de predicar para ir y comenzar a molestar y a contradecir lo que habían dicho los pastores. Ese era el oficio, así se la pasaba la vida. ¿Amén? Para que usted entienda. Porque la ignorancia, si bien en algún momento va a requerir cierto estudio, sustento, apoyo en el conocimiento, no es lo único, y menos en las cosas de Dios. En el caso del futbolista, yo diría, para que se le quite lo ignorante al calvo, tendría que ponerse guayos e ir a jugar, a ver si puede hacer algo diferente. Le aseguro que no se puede ni mover ese calvo, y nunca lo hizo. Y entre otras cosas, así lo haya hecho, porque el partido como tal ya representaba condiciones diferentes. Y si él no estuvo ahí, es un ignorante. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? ¿Amén?
convierten en comentaristas. Y el otro día yo escuché uno muy sensato y dijo: no puedo decir nada porque cada partido es diferente, las condiciones, las circunstancias son diferentes, y cualquier análisis, cualquier conjetura que hagamos realmente pueden hacerse, pero no dejarán de ser eso, una conjetura que no determina absolutamente nada. Amén. En el caso de Pablo, problemas que sus conjeturas sí determinaban su desempeño. Lo bueno de esos comentaristas es que esos no votan sino corriente ahí charlando y entreteniendo un poco de tontos como yo, que suponemos a ver. ¿Sí me entiende? Pero en el caso de Pablo no, y en el caso suyo a veces no, porque lo que usted interpreta lo lleva a desempeñarse. Amén. Amén. Una persona un día interpretó algo de su trabajo, fue y renunció. Me llegó a contar: pastor, ¿qué pasaría si renuncio a mi trabajo? Y yo le dije: pues dejas de recibir el sueldo. ¿Por qué? Porque ya renuncié, me dijo. Le dije: ¿no pensaste eso antes? No, interpretó en ese momento que eso es lo que debía hacer. Ya, ¿sí me entiende? Ya no había nada que hacer. En su vida determina cosas, actitudes, comportamientos, en su familia. Pero no nos vayamos, porque no quiero salirme de simplemente estoy ampliando un poco el concepto para que usted lo tenga en cuenta. Amén. Pero nos centremos a donde nos vamos, que en el caso de Pablo no era con la gente, sino era con Cristo, persiguiendo, matando a la iglesia. O sea, no era solamente comentarios, llegó a eso. Imagínense estar de acuerdo con la muerte del mártir, terrible, lanzaba las piedras, y todo lo hizo por ignorancia. Pero en el caso de Cristo, lo que respaldaba esa ignorancia lo dice acá: en incredulidad. La fuente de la de la ignorancia de Pablo estaba marcada en ¿qué? En que era un incrédulo. La incredulidad hace que la gente se quede, o más bien, la incredulidad hace que la gente sea llevada a la ignorancia en relación al Señor. Por eso es que cuando usted escucha a un incrédulo y comienza a hablar, no se da cuenta de, perdónenme, las brutalidades que a veces dicen, que rayan a veces a así, como lo vemos a Pablo. ¿Por qué? Porque cuando uno es incrédulo, esa incredulidad, teniendo en cuenta varios aspectos y cómo se manifiesta en este sentido, produce eso, produce ignorancia, así tú seas el más letrado. Por eso es que la Biblia nos menciona, por ejemplo, que a la hora de recibir la palabra, la Biblia dice que la palabra hace sabio al sencillo, dice la Biblia, ¿cierto? Pero le pregunto, ¿aquí todos son sabios? O por lo menos al nivel al que deberían haber llevado, considerando toda la enseñanza y palabra que han recibido. Yo digo una cosa: yo he recibido tanta palabra en mi vida que si yo me pongo a hacer un análisis, yo debería ser un sabio, un tipo que es que el Señor ha sido muy amplio, años de años recibiendo palabra de Dios, leyendo palabra de Dios, ¿sí o no? Y tengo la lamentable situación de que a veces parece que no hubiera recibido nada. Amén. A veces me han salido de mí conductas, comportamientos que parece que nunca me hubiesen predicado. El problema es que, miren, ahora en estos días yo tengo una Biblia viejita que estaba tan viejita que estaba muy dañada la pasta, y dije: la voy a llevar a restaurar mi Biblia. Y la llevé a restaurar, ya me la tienen restaurando, y lo que me motivó fue que me puse a ojear mi Biblia vieja, porque ahora a veces me distraigo mucho ya en esta cuestión de acá de la tablet, ya no la ojeaba mucho, pero me puse a ojear la Biblia, y tenía una cantidad de anotaciones, una cantidad de, ¿cómo se llama? De resaltados, inclusive de conclusiones. Acá hay un verso y al lado como una especie de conclusión o enseñanza, ¿no? Y me llamó la atención que en una parte de la Biblia había leído un verso, marqué un verso bonito, y aparte le puse una forma de
conclusión mía, oiga, tremenda. Yo dije, qué revelación. El hecho es que la conclusión dije, hola, pero yo no actúo así. ¿Sí me entiende? Como yo mismo he leído y he interpretado, no actúo. Dije, yo me llevo por delante esta misma interpretación que yo le he dejado por allá en el 2011, la había puesto ahí en la fecha. Seguramente le voy a decir algo que es peor todavía, que seguramente hasta la prediqué. Y ahí me reflexioné, ¿qué pasa ahí? Porque uno sigue siendo ¿qué? Un ignorante. Y la causa de lo que está diciendo acá es que uno es un incrédulo todavía, o hay brotes de incredulidad que en el momento en que se manifiestan terminan pagándose como consecuencia la ignorancia, que no te permite acceder a que eso en ti se vuelva un conocimiento verdadero, un conocimiento pleno, un entendimiento, una interpretación, y a partir de ahí se procese para que se vuelva que una acción, una actitud, una conducta propia que inclusive ojalá te dé identidad. Todo ha sido así, no, pero lo que vuelvo, insisto, la palabra con la cantidad, yo digo, debería ser mejor. ¿Qué puedo decir yo? La interpretación, no he sido lo suficientemente que de fe. Me ha faltado. Seguramente han habido palabras que no las he recibido con la fe que debería haberlas recibido. Seguramente hubo palabras a las que ni atención les puse. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que no nos lleva a poner atención a la palabra? Le voy a decir, la falta de fe y que somos incrédulos. Por eso la Biblia dice la siguiente: a esos israelitas de la antigüedad no les aprovechó el oír la palabra de Dios, porque no la acompañaron de fe en los que lo oyeron. Y cuando nosotros decidimos pararnos así, incrédulos, una de las formas en las que se va a pagar la consecuencia es eso, que nos vamos a quedar en ignorancia, porque la fe es lo que permite que el Señor mismo se mueva en ti, otorgando a ti el entendimiento correspondiente. Amén. ¿Estoy siendo claro en la explicación? Cuando tú no recibes con fe la palabra, ¿sí? Cuando tú no la recibes por fe o con fe, porque es más bien con fe y por fe, la palabra se vuelve infructuosa. Porque es la fe lo que permite que el Espíritu Santo, o lo que activa que el Espíritu Santo en ti se manifieste y te provea de ese entendimiento que tú y yo necesitamos para salir ¿de qué? De la ignorancia. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo. A ese encuentro Pablo reaccionó muy bien. ¿Con qué reaccionó Pablo? A partir del momento en que se le presentó Cristo, eso es una experiencia que usted y yo tenemos. ¿Cómo reaccionamos a la vida y al encuentro con Cristo? Pablo reaccionó con fe, porque el apóstol Pablo le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y Jesús, ¿qué le respondió? Yo soy Jesús. ¿Y qué hizo Pablo? Creyó. En el que antes no creía, en el que antes no reconocía, a partir de ese momento creyó y lo reconoció. Y en ese momento le dio apertura para que el Espíritu Santo en su vida se pueda mover, se pueda manifestar, y toda esa ignorancia tan abrumadora en la que Pablo usted lo ve moverse, que lo llegó a tener, fuera poco a poco yendo, se vaya quitando y deje de ser el ignorante que era y comience a ser una persona sensata, que no adopte una postura tan, se puede decir, tan injusta delante de Dios, tan injusta con el Señor, tan injusta con lo concerniente a Dios. Y ahí sí, y que todo ese, se puede decir, ese cúmulo de conocimiento que en el caso de Pablo había alcanzado o estaba alcanzando por de parte del Señor, comienza a ser útil, comienza a ser sí, dejémoslo ahí, útil en su vida. Porque a Pablo, ¿de qué le había servido ser doctor de la ley? De nada. Amén. De nada. ¿O le había servido? Para equivocarse delante de Dios. Qué tremendo que el conocimiento, escúcheme bien, hermano, esto que le voy a decir, que el conocimiento que muchas veces Dios a usted y a mí nos da para beneficiarnos y para bendecirnos, por la falta de un buen entendimiento. Póngame atención a esto, hermano.
por la falta de un buen entendimiento, lo terminemos usando hasta en forma indebida. ¿Puede pasar, sí o no? Pasa. Hay gente que con la Biblia hace brutalidades. Amén. Hay gente que con esto, mire, usted no se ha dado cuenta que a veces hay gente que es cristiana pero que tiene desempeños lamentables, que uno dice no. Y claro, lastimosamente terminan echándole la culpa a la iglesia, a los pastores, ¿sí? Yo sé de muchos que a veces uno se entera de cuál es el desempeño de estos cristianos en su casa. Claro, terrible, unos testimonios terribles. ¿Y sabe lo que piensan? Es que ¿quién les enseñó a ser así? Dicen, es ese pastor el que te enseña a ser así, y la agarran contra uno. ¿Sí me entiende? A mí un día una persona me llegó a reclamar, estaba yo feliz en la casa donde yo vivía, en una iglesia, no sé si te acuerdas, Diego, en Armenia. Estábamos ahí cuando golpearon a la puerta durísimo. ¿Qué pasó, Dios santo? Y llegó un tipo y una señora a hacerme un reclamo que es que le enseña a mi hija, que dice que cuántos son los vecinos. Después los gané de enemigos que hasta nos amenazaron de muerte y nos fueron a echar piedra a la casa. Un día a mi hermano casi le destapan la cabeza con un teléfono. Le tiraron un teléfono público. ¿Sí? Y la persona se convence, o sea, todo eso era pensando de que nosotros le enseñábamos a la persona a actuar como estaba actuando, entre otras cosas deshonrando a su madre. Claro, una deshonra terrible. Y yo dije, pero si acá nosotros enseñamos lo contrario. Aquí uno enseña es que honren a sus padres, ¿sí o no? O han recibido otro tipo de... yo les he dicho, vayan y abandonen a sus padres. Si en estos días Magda, que estaba en su atiende a tu madre y gánate esa bendición. Yo no le dije otra cosa, pero esta Bárbara, yo no sé cómo entendió que iba a tener una postura terrible con su madre. ¿Y por qué era eso? Le voy a decir por qué. Porque había ignorancia. Aunque conocía la palabra, aunque se le predicaba, permanecía en ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque había un asunto de incredulidad ahí. Porque tal vez recibía la palabra con cualquier cosa, menos con ¿qué? Con fe. Y así en todo lo relacionado a Dios, recibía la palabra, tal vez hasta con el intelecto, totalmente, y sin la fe. Y entonces ahí se pierde la oportunidad de lo que el Señor dice que debe ser, acompañarla de fe. El apóstol Pablo dice que yo era un ignorante, conocía, pero no creía, me resistía. Por cualquier razón, hay un pasaje que voy a tratar de encontrarlo, que puede ser quizás una de las razones más amplias y con mayor presencia en la gente que determine la incredulidad, para que usted vea si en ese sentido puede que trabajar. ¿Sí? En Efesios 4:18, veámoslo por favor, y si lo puedes publicar, lo leen conmigo. A ver, ya lo puedes colocar desde el verso anterior. Ya lo colocaste, Angélica. A ver, Angélica, está en, ¿qué le dije? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Dígalo. Los incrédulos. ¿Sí? ¿Que andan en qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa la vanidad en este caso? Uno que no da con bola, si lo quiere entender de una forma más coloquial. Amén. Como esta que le digo, se le había enseñado a honrar y iba y deshonraba. Uno que entiende, no daba con bola a la señora y nos metió en problemas hasta a mí, que era el pastor, y a mi hermano, que era el colaborador allá. No podíamos salir de la casa. ¿Pero por qué era? Porque no daba con bola, daba en la vanidad de su mente. Siga. Y ahí viene la razón para que trabaje si le corresponde. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y miren lo que representa el apóstol Pablo, que demuestra cuando blasfemaba y injuriaba y mataba a los cristianos. Mi hermano, un entendimiento
tinieblas, oscuridad. O sea, sí, miren cómo se paga. ¿Estamos? ¿Qué más? Si lo están leyendo, despierten los otros que están dormidos, hablen más fuerte. Ajenos a la vida de Dios. Sí, no, espérese. Vamos suave. Ajenos a la vida de Dios. Pablo estaba lejísimos de la vida de Dios. Imagínense. El problema de la ignorancia en este caso, y de la interpretación y de todo lo como tú entiendes las cosas, es que te mantiene distante de la vida de Dios. Amén. Te mantiene. Dios, tú sabes que para ti, para mí y para los hijos del Señor ha dispuesto de una vida. ¿Qué tipo de vida dijo el Señor que había traído, por ejemplo? ¿No? El Señor dijo un día: yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. Y le pregunto: ¿está la vida en abundante? No, pastor, estoy lejísimos de la vida abundante. Lejísimos de la vida abundante. Entre otras cosas tienes que mirar a ver, porque tu entendimiento está que en tenebres, y ahí sí viene. Mire, ahí resalta lo mismo. Por la ignorancia que en ellos hay. Y el término sigue: por la dureza de corazón, que en este caso es lo que se termina determinando como la incredulidad. La incredulidad no es más que dureza de corazón. Amén. Por eso es que el Señor dice que Él cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne, promoviendo que nosotros seamos transformados de esa dureza de corazón. Sí. A veces la dureza de corazón, por ejemplo, se manifiesta en orgullo, en prepotencia, en altivez, en maldad propia. Otro asunto que produce la dureza de corazón es el pecado. Ahí le estoy diciendo, digamos, asuntos que pueden estar provocando en usted y en mí, si es que es el caso, la dureza de corazón. Amén. No dice yo soy duro porque yo no acepto nada, yo a mí no me muevo orgullo. ¿Qué es la recomendación? Bájele, humíllese, arrepiéntase y deje que esa dureza de corazón cambie, porque si sigue así, ¿qué es lo que le puedo decir? No va a dar con bola. Me puedo sentar yo con Biblia en mano y venga, mi hijo, le explico. Yo un día a una persona le dije eso: venga, le explico. Pero la persona estaba cerrada, porque sencillamente no estaba dura de corazón. No sé si era orgullo, timidez, maldad, necedad, pero estaba dura, y entonces no le pude hacer entender nada, como dicen, ni con plastilina. Por eso es que usted se ha dado cuenta que hay gente que a veces ni con las circunstancias más apremiantes la gente entiende. ¿No le ha pasado y no ha visto así? Ni con las circunstancias más apremiantes. Aquí en la iglesia es una de las impotencias que nosotros los pastores tenemos, porque nuestro oficio es llevar a que la gente entienda, a que la gente comprenda, a que la gente asuma una postura diferente frente al Señor, frente a la vida a nivel general. Pero uno se frustra constantemente en ese sentido, porque ve que la gente no entiende, aunque a veces tengan las circunstancias que se puede decir, promuevan, influyan, sensibilicen, ¿sí? Sensibilicen. No, hermano. En estos días venía para la iglesia, les cuento un testimonio, una situación, ya yo no entiendo cómo es. Estaba aquí en el semáforo que queda aquí. Entonces me acercó uno de esos que piden plata en el semáforo. Me pidió y lamentablemente pues no tenía, cosa que puede pasar, ¿no? Entonces dije: no entiendo, no tengo. Y el tipo seguía ahí: pero regálame algo. Entonces dije: no entiendes que no tengo. Pero ¿cómo en ese carrazo y no tengo? Pues yo puedo andar en el carrazo, pero no tengo centavo, hermano. ¿Qué hago? Entiéndelo. Entonces me tocó decir: no entiendes, es que no tengo. La próxima vez que pase, ojalá tenga ahora. ¿Sí me entiendes? Te prometo que la próxima vez que pase, sí tengo, pero no tengo. Y entonces la persona de eso se puso y me dijo:
Ojalá nunca te pase lo que estoy viviendo yo, ¿sí? Como queriéndome hacer responsable a mí de lo que él estaba viviendo. Y entonces, ante esa situación, yo iba con un pastor y le dije: ven, voy a orar por ti. Oiga, y se puso más bravo. ¿Me permites? Se puso bravísimo. Y yo dije: sí se da cuenta, ¿no? La dureza de corazón ni siquiera le permite entender razones tan sencillas como esas. Le dije: mira ese corazón, la dureza de corazón, mire cómo se ve. Ese día, ahí el Señor me ha puesto pasaje y tú utilizó el parabrisas. Le dije: es que mira, esa dureza de corazón es la que lo tiene en la ignorancia. En una ignorancia, entre otras cosas, lo lleva a atribuirle la responsabilidad de su situación a otros. Amén. Y yo dije: lamentable que sea así. ¿Cómo? Porque si yo lo que entiendo, si el tipo hubiera tenido un corazón diferente, hubiese dicho humildemente: bueno, ore por mí, a ver si pasa algo. Pues yo no le dije: no tengo ni plata ni oro, pero todo lo que tengo te lo doy. Me pegaba si le decía así. Ya era muy osado de mi parte. ¿Sí me entienden? ¿Cómo se paga? Ahí está la dureza de corazón. Entonces, baje, porque muchos de nosotros a veces estamos en esta postura, estamos aquí, pero tenemos una fe muy parcializada, por ejemplo, que hay aspectos frente a los cuales en el Señor manifestamos esa dureza de corazón. La dureza de corazón, pongan atención, y con esto finalizo, nos vuelve insensibles. Por eso es que la gente dice: yo no siento. ¿Cómo vas a sentir si estás duro? Amén. ¿Sí? Estás duro. O sea, una persona dura, una piedra, no siente. La puede agarrar contra el piso y darle contra las paredes. Una piedra no siente nada. Amén. ¿Sí? Usted tiene que ser muy sensible, muy humilde, muy pianito para que usted pueda sentir al Señor. Amén. Recordemos que allá se acuerda cuando Elías o Eliseo estaba escondido. Dice que vino un terremoto y Jehová no estaba en el terremoto. Vino una fuerte una fuerte tormenta y Jehová no estaba en esa tormenta. Pero luego dice: vino un viento apacible. Amén. Vino un viento apacible y Jehová estaba ¿en qué? En el viento apacible. Por eso es que usted dice: yo voy a la iglesia y no siento nada. ¿Qué quieres? ¿Que haya un terremoto para que puedas darte cuenta que el Señor sí está? No, el Señor está. Lo que pasa es que tu insensibilidad, tu dureza de corazón no te permite reconocerlo. Y de ahí en adelante nada, ni interpretar ni la palabra. Yo siempre digo: si nosotros hiciéramos lo que la palabra de Dios nos dice constantemente, lo que enseñamos, nuestra vida fuera otra. Amén. Procure trabajar en eso, trabaje en esa dureza, trabaje en lo que se requiere para que salga de esa ignorancia en la que muchas veces estamos. Vamos a hablar.